Muy buen día, mis amados hermanos y amigos. Continuamos con nuestro ciclo de enseñanzas de tiempos del fin. Esa es la plática número 10. Y hoy queremos estar hablando acerca de una enseñanza muy importante. Le hemos titulado El Día del Señor. Para comenzar y poder comprender acerca de este tema, vamos a ver varios pasajes muy importantes de la Escritura. Primeramente vayamos por favor a Hechos capítulo 17, versículo 30, donde dice así: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, esto es, a Cristo. El día del Señor es entonces el día en el que Dios ha establecido para juzgar al mundo con justicia, como hemos leído. Es el día en que Cristo juzgará al mundo. En esta ocasión ya no vendrá como el Cordero inmolado, que vino a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados, para podernos dar salvación. Ahora vendrá como el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Ahora viene ya no en su carácter de redentor, sino de juez. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, nos retrata esta escena del futuro para nosotros, que en donde está hablando prácticamente de cuando Cristo sale para esta tierra a juzgar con justicia. Muchos hombres han dicho, y sobre todo gente, los incrédulos, los escépticos, muchas veces critican y dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tantos males en el mundo? Y la verdad es que no nos detenemos a pensar que somos los hombres los que realmente nos hemos hecho mal a nosotros mismos como humanidad. Y es más fácil culpar a Dios por las cosas que pasan y suceden. Y el mundo cree que entonces Dios quizás no existe y nunca habrá alguien que ponga alto y que juzgue con justicia a este mundo impío y malvado. Pero no es así, sino realmente para aquellas personas que piensan que nunca habrá un alto definitivo a todas estas cosas, quiero decirles en esta mañana que están muy equivocados. Porque si bien Dios es paciente y no ha venido este día terrible para la humanidad, este tiempo espantoso que será para la humanidad, en donde juzgará con justo juicio, con terribles juicios y con fuego, aún a este mundo impío y malvado, si bien no ha sucedido, es solamente por la paciencia de Dios, esperando que los hombres se arrepientan y lo busquen. Pero eso no siempre será así. Está escrito, y cuando el día del Señor se manifieste, en Apocalipsis 19 nos dice en el verso 11,
esa visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y entre las cosas que vio dice que entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién piensa usted que es este personaje, esta personalidad que estamos viendo aquí? En efecto, está hablando de Cristo, el mismo que cuando vino como Cordero Juan el Bautista en el río Jordán y vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, ahora el Verbo de Dios dice que ahora viene con ropas teñidas en sangre. Y dice también: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa ira que está siendo acumulada por causa de cada pobre desvalido, por causa de cada justo perseguido, por causa de cada niño abusado, por causa de cada mujer golpeada, de cada feminicidio, de cada prostitución a menores, de cada maldad, del narcotraficante, pero también del mentiroso, del homicida, del sicario, pero también del adúltero, del fornicario, de la amargada, del que hace daño con su lengua, del que habla mal de su prójimo a sus espaldas. Cualquier pecado, sea este como lo quiera ver la sociedad, grande o chico, Dios ha prometido que viene un día en donde Él juzgará con justicia el pecado del mundo. Todos aquellos que rechazaron la oportunidad que tuvieron de ser salvos, de ser perdonados de sus pecados por Dios y de ser hechas nuevas personas que restituyeran el mal hecho, que vivieran una vida santa y agradable a Dios, una vida haciendo la voluntad de Dios de ahora en adelante, y que rechazaron el Evangelio. Pronto esta humanidad se topará con un día grande y terrible que promete la Biblia. Y lo estamos viendo. Isaías también vio. ¿Y cuánto se parece esto a lo que vio Juan? Isaías dice en el capítulo 63, verso 1: ¿quién es este que viene de Edom, figura del mundo, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido
y tus ropas como del que ha pisado el lagar. El lagar era aquel cuarto, aquel lugar donde todo el fruto de la vid, las uvas, por hombres con vestiduras, eran pisadas y brincaban y explotaban el fruto y lo hacían pedazos y lo prácticamente trituraban, lo desmenuzaban con los pies para sacar todo el jugo de uva, todo el vino, producto prácticamente de toda aquella destrucción, todo aquel aniquilamiento de pisar el lagar, y que es figura y tipo de cuando Dios pise el lagar. Y por eso vemos en Apocalipsis al Rey de Reyes y Señor de Señores con vestiduras teñidas en sangre. Y aquí Isaías, ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y dice el Señor, he pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hallé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. La segunda venida de Cristo para un grupo escogido de personas que rindieron su vida al Señor, para los redimidos del Señor, será un día de gozo y de alegría, porque su Señor ha vuelto por ellos. Pero para el mundo será un día de lamentación, de lloro, de gritos, de lamentos. El día del Señor tiene diversos nombres, por mencionar algunos. La Biblia le llama también la ira del Cordero, le llama la gran cena de Dios, el día de Jehová, el día terrible de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Es la parusia, que es una palabra griega que significa aparición, cuando Él aparece nuevamente para llevarse a los suyos, como ya vimos cuando hablamos del arrebatamiento, en donde primeramente los muertos en Cristo resucitan y luego los que estén vivos al momento de la venida del Señor serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y también el día del Señor incluye cuando Él aparece para hacer justicia en el mundo, para juzgar con justicia. El día del Señor aparece de una manera descriptiva por 8 profetas del Antiguo Testamento, es decir, que dan detalles del día del Señor. Y por 3 escritores del Nuevo Testamento, tales como Lucas, como Pablo y como Pedro. Cristo mismo inclusive también habló de su día. Número 1. Entonces el día del Señor debemos de comprender algo importante. En esos tiempos de tanta apostasía y de tanta maldad, de tanto engaño, de tanta falsa doctrina, de tantos mentirosos que se han levantado, de tantos mentirosos que se han infiltrado en la casa de Dios, antes de juzgar al mundo, el juicio comenzará, y ha comenzado, por la casa de Dios, purificando, limpiando a su iglesia, preparándola y ataviándola como la novia que está preparándose para aquel día. Porque veremos en otro estudio que en las bodas del Cordero, cuando el Señor se junta para siempre ya con su amada, con su iglesia, con su esposa, a la esposa del Cordero, a la esposa del Señor, se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, un vestido sin mancha y sin arruga. Pero para lograr esto, la iglesia ahora, el juicio ha de comenzar por la casa, en donde todo aquel que busque al Señor será limpiado,
y todo aquel que reniegue y que traicione al Señor también será parte de la destrucción que el Señor dice que habrá en su día. Primera de Pedro 4, 17 al 19 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Puede ser duro aún el trato de Dios hacia nuestras vidas, pero si eso nos va a purificar, si eso nos va a hacer los cristianos que Dios quiere, si eso nos va a hacer ungir nuestros ojos con aceite para ver claramente en los caminos del Señor y la voluntad del Señor, que así sea. Muchas veces en la iglesia vemos tratos tremendos aún de parte de Dios, cosas que Dios permite en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Encomendar nuestras almas al fiel Creador y en medio de todo eso, hacer el bien, sabiendo que el Señor nos está preparando para aquel día. En segundo lugar, el día del Señor, cuando llega el tiempo, será el día, como ya he dicho, más dichoso para los hijos de Dios, para los que se van con Él, pero el día más terrible para los impíos y el mundo entero. Mateo 24, versículo 29 dijo Cristo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vemos entonces que el día del Señor consta de características específicas. Él aparecerá de repente, de pronto, como un ladrón en la noche para muchos. Mas sin embargo, para los que nos preparamos y entendemos aún el propósito de estudiar la profecía, el propósito de estudiar las escrituras, el propósito de ser vírgenes prudentes que velan y oran preparándose para aquel día, es importante para que ese día no nos sorprenda como ladrón, sino que no nos alejemos de él avergonzados, sino que estemos preparados para su venida y que para nosotros sea una bendita esperanza. El día del Señor, ¿cómo será? Hoy no me voy a dedicar a hablar de esa parte hermosa que vimos cuando hablé del arrebatamiento, sino voy a hablar de la parte terrible y espantosa que abarca el día del Señor. ¿Cómo será? Pero no quiero decir que es mi punto de vista, no soy yo. Dejemos que la Biblia por sí misma nos hable y nos diga cómo será ese día. ¿Cómo será ese tiempo en el cual Dios juzgará al mundo? ¿Cómo lo hará? Hagamos un viaje por varias escrituras y que la Biblia por sí misma nos diga cómo será específicamente ese día. En el libro de Sofonías, en el capítulo 1, versículo 14 dice:
Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hoy los ricos y los grandes, aun cuando son llamados a la justicia, a veces con dinero, compran su libertad, ¿cierto o no? O que no les apliquen la justicia como se merecen. Hoy ante juicios o ante circunstancias o en momentos o hablemos por ejemplo en pandemias como la que estamos ahora viviendo en el mundo, doblega el corazón de muchos hombres y mucha gente ha andado o vivió o vive con temor. Pero eso no es nada comparado al día del Señor. Imagínate, como decía Cristo en Mateo 24, un día donde aún también el sol da de sí. La luna parece que chorrea en sangre. Hay obscuridad total en pleno día. En esa oscuridad se ve un resplandor. El Cordero que viene con sus ejércitos y aparece. Los juicios empiezan a caer sobre la tierra. Y a eso añádele todo eso que hemos leído bajo descripción. Un día en el cual ni el rico, ni el millonario, ni el político, ni el grande, ni su plata, ni su oro, los podrá librar en este día. Joel capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Fíjate, hasta los animales gimen en ese día. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Eso nos recuerda tanto las trompetas, los sellos, las copas de la ira en el libro de Apocalipsis, como el agua, los ríos se secan, el agua es contaminada, cómo se viene un cataclismo cósmico tremendo sobre la tierra. Joel capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte.
Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Nuevamente dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén sobre la tierra delante de él y detrás de él, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Me recuerda la parábola de cuando aún el Señor también habla de cuando llama a los ángeles a separar el trigo de la cizaña, y cómo la cizaña es atada en manojos y después echada al fuego. Vemos cómo aún ese gran ejército que viene con el verbo de Dios, vemos cómo pelea y juzga el Señor al mundo. Dice su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Joel 2, verso 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Los valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se irán. O sea, aún hasta los valientes corren, huyen. Cada quien escapa, tratando de escapar por su vida. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, Joel 2, verso 9, estoy leyendo. Entrarán por las ventanas a manera de ladrones, verso 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Apocalipsis capítulo 9, verso 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Qué tremendo! Ezequiel 38, verso 22, hasta el juicio contra el anticristo. Vemos aún también aquí. En Ezequiel 28, en el versículo 22, dice, y yo litigaré contra él. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Aún el anticristo no libra, es juzgado también por Dios, poderosamente, y destruido además. Isaías capítulo 2, versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no castiga la maldad? ¿En verdad quieres que se levante ahora mismo ya de su trono?
Bueno sería, amigo, que primero te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos y te vuelvas a Dios. Hermano mío, bueno es que los que estén santificados por la sangre de Cristo, los que sean santos, santifíquense más. Los que estén limpios, que aún límpiense más. Todo esto a través de la sangre del Cordero y de caminar y obedecerle a Él. Malaquías capítulo 3 versículo 2 al 3. ¿Y quién podrá apartar el tiempo? ¿Quién podrá, soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y te harán a Jehová ofrenda en justicia. Un día tremendo y terrible, porque aún en medio de esa gran tribulación, Dios tendrá misericordia también de muchos de su pueblo, y nuevamente esas ramas que fueron desgajadas del olivo verde serán injertadas nuevamente. Israel conocerá la salvación de Dios, como la palabra del Señor en Romanos nos lo dice, y como la Escritura nos lo manifiesta constantemente. Malaquías 3, verso 4, habla: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los tiempos antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo Dios castigará las injusticias? Es muy claro. Dios saldrá por el jornalero, a quien no le pagaron su salario, que abusaron de él, contra los hechiceros y los adúlteros, contra todos los mentirosos, contra aquel que abusó del huérfano, que no vio por la viuda, por el extranjero, no tuvo temor de Dios. Vemos entonces cómo Dios mira la maldad y la juzgará en su día. Isaías 1, verso 24. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Le está hablando ahora a su pueblo. Verso 26 de Isaías 1. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Todos los que dejan a Jehová, los que abandonaron el pacto con Dios, los apóstatas y todos los mentirosos, serán juzgados por Dios. Pero también, una vez que el Señor ha venido en su día y ha juzgado con justicia, el próximo acontecimiento es el milenio, el reino milenial de Cristo en la tierra, del cual hablaremos en otra enseñanza más adelante. Pero ahora estamos hablando del día de la ira del Señor, cuando Él viene a juzgar al mundo con justicia. Aquí vemos la profecía mezclada,
porque también está hablando del juicio de Dios, pero a la vez ya está hablando cómo ellos entran al reino. Primero al reino milenial, pero por supuesto también, si una vez ya salvos, al reino eterno del Señor Jesucristo. Ezequiel 7, verso 19. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Nuevamente dice en esta escritura también, ni su plata ni su oro podrá librarlos. En el día del furor de Jehová, no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Toda su opulencia, prosperidad económica, todas sus riquezas, todos sus placeres, todo en lo que se disfrutó y se distrajo y vivió el impío, en aquel día de nada le servirá ninguna de estas cosas. Tratará de buscarlas y ya no más las tendrá. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Nuevamente, la misma descripción, pero en otra escritura. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Pensaste que era retórica o poética solamente la expresión? El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Pues no, amigo, no, mi hermano, que me escuchas. Tendrá cumplimiento literal también esas palabras. Un día en donde el cielo y la tierra prácticamente van a ser removidos con gran estruendo. Verso 15 de Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Ve cuántas escrituras estamos viendo, y todas hablan de lo mismo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. So, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Número 1. Para los inconversos que me escuchan. Para aquellos de ustedes que están todavía en sus pecados y que no te has arrepentido, a pesar de que has escuchado el Evangelio varias veces. Que quizás dices, todo sigue normal hasta hoy. Todas esas cosas que dicen nuestros predicadores son cuentos de viejas, para asustar a la gente. La religión fue hecha para atemorizar a la gente. Quizás la religión, amigo. Pero esto es otra cosa. Cristo no es una religión. Es un Dios vivo y verdadero real. Y este evangelio que te predicamos no es una religión. Es el mensaje que te puede salvar, o es también el mensaje que al tú rechazarlo te va a condenar en aquel día. Porque tuviste tu oportunidad y el tiempo para arrepentirte. Por tanto, mientras hay tiempo y mientras puede ser hallado Dios, búscalo. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que estás cercano, porque no para siempre serán así las cosas, en donde el malvado puede ir y venir, subir y bajar, y hacer aparentemente cuanto le plazca. Llegará un día en que Dios le ponga el alto a este mundo. Así como también en lo particular a un hombre Dios se lo puede poner. Hace unos días platicaba con mis hijas acerca de algunas escrituras después de estar cada uno leyendo su Biblia. Y venía a mi mente y les platicaba rápidamente de un hombre llamado del cual no habla demasiadas cosas la Biblia, pero sí lo suficiente. Dice en el libro de Génesis que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Tú no sabes cuando Dios dice, ha llegado tu tiempo. Y cuando Dios se presenta ya no como Salvador, sino como juez para tu vida. Así también juzgará al mundo con justicia un día. Para los hermanos que me escuchan, sabiendo todas estas cosas que dice la Escritura, y hoy solamente he dado un viaje por algunos pasajes, hermanos, pero esto está por toda la Biblia. 3/4 partes de la Biblia es profecía, es palabra profética. De tal forma que cuando tú la estudias y la escudriñas te encontrarás con que Dios no nos ha dejado a ciegas, sino nos ha dado claramente cómo serán las cosas, ha dejado santas advertencias claras y precisas, y sabiendo nosotros que esto es verdad, y que aún también junto con esto, también hay cosas bellísimas y preciosas de las cuales he estado hablando en todo este ciclo, que he hablado acerca de tiempos del fin, que hemos estado estudiando Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías, diversos textos proféticos. Podemos mirar que sabiendo estas cosas,
Y aún estando en espera de estas cosas, ¿para qué Dios nos avisa? Lee Apocalipsis 1, es la revelación de Jesucristo que Dios dio a sus siervos los profetas para avisarnos de las cosas que han de suceder pronto. De tal forma que cuando nosotros atendemos a su palabra y oímos, estamos en espera de estas cosas. Pero entre tanto que estamos en espera, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Apresurémonos aún a hacer la voluntad de Dios y todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hermanos, estos estudios no solamente es para llenar nuestra mente de nueva información y hacerte crecer en el conocimiento. El propósito no es un extender el conocimiento teórico, es más allá. Es un extender tu conocimiento hacia la persona de Dios y hacia las cosas de Dios, hacia las promesas de Dios y hacia los mandatos de Dios y todo lo que el Señor nos dice, para atesorarlo, para vivirlo, para crecer en Él, para hacer su voluntad, entre tanto que llega aquel día. Trabajemos entre tanto que el día dura, hermanos, porque viene la hora en que ya ninguno podrá trabajar. El día del Señor, grande y terrible, es una realidad. Y de todas estas pláticas no puedo dejar pasar este importante tema, aunque es un tema tremendo, terrible, pero verdadero y fiel, y que tiene que ser predicado y enseñado a la iglesia, a las congregaciones de los cristianos, a los hijos de Dios, porque estas palabras son de parte de Dios para cada uno de nosotros. Meditemos en esta enseñanza y permitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Oremos. Señor grande y todopoderoso, terrible en obras, grande en prodigios, Dios de los cielos y de la tierra, que nada escapa de tu vista y de tu poder. Pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprender tu palabra y para saber que todas estas cosas son ciertísimas y que en el tiempo que tú has señalado pronto sucederán. Señor, te pedimos que selles esto en nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén. Meditemos en esta palabra y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.